Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Saber para Hacer. Principio de Pascal por Cabezas Fernando Candelejo Enrique y Meneses Lely. Escuela de Ingeniería Mecánica. El principio de Pascal se puede resumir de muchas maneras, pero en este video nosotros nos vamos a centrar en su divulgación, sobre todo con aplicaciones en ingeniería y sobre todo en la ingeniería mecánica. El principio de Pascal se puede conceptualizar mediante la siguiente definición, donde nos dice que la presión ejercida sobre un fluido poco comprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Es una explicación sencilla, pero este concepto va a transformar, a revolucionar muchos de los ámbitos que se tenía en mecánica de fluidos y va a tener muchas aplicaciones en ingeniería. Entendamos entonces nuestro concepto. Suponiendo que nosotros tenemos una fuerza en dirección de nuestra flecha roja grande, ancha, que va a ofrecer una fuerza para nuestro émbolo, que en este caso nosotros lo representamos con nuestro émbolo negro, sobre un fluido que es el amarillo, que en este caso es poco comprensible. Cuando ejercemos esta fuerza, nosotros vamos a ver que nuestro fluido tiende a comprimirse y va a tener una mayor presión luego de aplicar la fuerza, de igual manera en todo el recipiente. Este concepto, por más sencillo que parezca, se puede transmitir hacia muchos nuevos conceptos y muchas aplicaciones. Una forma de demostrar este principio es estableciendo una jeringa con un fluido, la cual está conectada a un globo perforado casi uniformemente, y en sí se demuestra cuando se aplica esta presión al fluido que nuestro globo va a tender a permitir la salida del fluido o del líquido en todos sus agujeros de igual manera. Pero ahora, ¿qué sucede cuando tenemos un sistema parecido al siguiente, en el cual tenemos dos recipientes conectados por, en este caso podría ser tranquilamente una manguera o mejor dicho un tubo, en el cual tenemos dos áreas distintas? Y también a su vez tenemos dos masas distintas que, dados los efectos de la gravedad, van a causar dos fuerzas distintas. La presión ejercida por este peso 2 va a ser la misma, en este caso, ejercida por nuestro peso 1. Eso es el principio de Pascal. Entendamos entonces ahora de nuevo que nuestra presión en un punto del interior de un fluido es directamente proporcional a su densidad, a la profundidad de que se encuentra en dicho punto y a la gravedad del sitio donde se encuentra. Mucho más sencillo dado en términos matemáticos, porque nuestra presión va a ser igual a nuestra densidad por la gravedad y por la altura. Recordemos esta ecuación junto a la ecuación donde la presión es igual a nuestra fuerza sobre nuestra área. Ahora vamos a tratar de estipular matemáticamente el principio de Pascal, donde nuestra presión 1 va a ser igual a nuestra presión 2. En este caso, la presión ejercida por este peso va a ser la misma presión en nuestro sistema 1, donde tenemos una área 1 y una masa 1. Por lo tanto, nuestra presión 1 va a ser igual a nuestra presión 2. Por ende, nuestra fuerza 1, que va a ser igual a presión por área, todo en este sistema 1, es decir, fuerza 1 va a ser igual a presión 1 por área 1, va a ser igual a nuestra fuerza 2, que en este caso es nuestro peso, por nuestra presión 2 y por nuestra área 2. Si es que volvemos a nuestra fórmula donde presión 1 es igual a presión 2, vamos a tener el siguiente despeje, donde mi fuerza 2 o mi fuerza resultante va a ser igual a mi fuerza inicial o fuerza 1 multiplicado por esta relación de áreas del área 2 sobre mi área 1. No es más que un simple despeje, pero esta ecuación nos brinda una gama increíble de oportunidades para aplicar a sistemas hidráulicos en muchas aplicaciones de la ingeniería. Tengamos en cuenta algunas consideraciones. Algunas de las consideraciones que pueden llegar a afectar nuestro principio de Pascal son básicamente las características de los fluidos, la viscosidad de estos fluidos, la ley de viscosidad de Newton, que afecta mucho a nuestro principio de Pascal, y sobre todo cuando vamos a considerar que tengamos fluidos newtonianos o fluidos no newtonianos. Una de nuestras aplicaciones, así de manera más general, porque después vamos a ver tres aplicaciones muy interesantes, van a ser principalmente: el gato hidráulico funciona sobre todo por el principio de la palanca y sobre todo con nuestro principio de Pascal. Este simulador en línea que podemos todos tranquilamente acceder nos indica nuestro principio de la palanca,
en el cual también vamos a tener nuestro principio de Pascal. A veces el funcionamiento de las máquinas es mucho más sencillo de lo que parece. Como vemos, aquí estamos usando una palanca para aplicar una fuerza inicial que va a generar una presión que se va a mantener constante y va a generar una fuerza resultante en nuestro siguiente émbolo, que está encargado de subir nuestras cajas. Aquí, gracias al principio de la palanca, lo que hacemos básicamente es que vamos a ir acumulando nuestra fuerza 2 para poder subir nuestro émbolo, pero vamos a ir acumulando nuestra fuerza 2 a través del funcionamiento o el accionamiento de la palanca, y dado que este sistema se va a alimentar de este líquido que se encuentra en esta cámara, porque si es que nos damos cuenta tenemos dos pequeñas válvulas que se van a encargar del paso del líquido para que se pueda acumular nuestra fuerza. Simplemente tengamos en cuenta de que cuando ejercemos una fuerza, aquí se va a ir acumulando una fuerza resultante, dado que esta área va a ser distinta y va a generar una diferente fuerza, dado que nuestra área va a ser mayor. Esta fuerza entonces se va a ir acumulando gracias a estas pequeñas compuertas que tenemos aquí por cada vez que nosotros accionemos nuestra palanca, lo que es ciertamente una de las aplicaciones más interesantes que tenemos en nuestro principio de Pascal. Hay muchas consideraciones más que realizar con respecto al principio de Pascal, y las vamos a ver a continuación. Nuestro proyecto gira en torno al principio de Pascal, para lo cual hemos diseñado 3 maquetas entre las cuales tienen una semejanza muy particular, la cual es que estas se basan en el principio de Pascal. El principio de Pascal, a breves rasgos, muestra o indica que en un medio en el cual esté mostrándose un fluido, este fluido, al ejercerse una presión sobre una superficie y que esta superficie a su vez haga contacto con el líquido o con el fluido en sí, se va a generar una presión. ¿Y cuál es esta cualidad? Esta cualidad radica en que esta presión va a permanecer de manera uniforme durante todo el transcurso del sistema. Es decir, que si nosotros ejercemos una fuerza de 40 newtons, por ejemplo, nosotros vamos a tener una fuerza de 40 newtons de manera constante a lo largo de todo un sistema en el cual esté mostrándose un fluido. Entonces, con esto nosotros podemos darnos una idea de lo que el principio de Pascal trata de mostrar, y con lo cual nosotros vamos a proceder a hacer una demostración y realizar los cálculos indicados. Con mi grupo hemos desarrollado una presente investigación, la cual la hemos desarrollado a fin de que personas que no conozcan del tema y personas que estén estudiando acerca de él tengan una mejor visión y tengan ejemplos más prácticos con los cuales puedan deducir e incluso puedan mostrarse de manera más fácil, directa y sobre todo entendible. Entonces hemos desarrollado tanto las maquetas como ejercicios propuestos. En mi caso voy a proceder a mostrarles el funcionamiento de mi maqueta, así como también un pequeño ejemplo del principio de Pascal para que lo puedan entender. Con el fin de hacer esta maqueta, nosotros queremos mostrarles la aplicabilidad que el principio de Pascal tiene dentro del campo de ingeniería y sobre todo dentro del campo de los hidráulicos, puesto que es uno de los campos más extensos y donde el principio de Pascal se puede ver de manera mucho más precisa, directa y concisa. Mientras que por otro lado realizaré un ejemplo con el cual espero que se llegue a entender de manera clara y concreta el principio de Pascal y su cálculo para posteriores análisis y aplicaciones. En el presente diagrama se puede evidenciar cómo se ha realizado la maqueta. En breves rasgos se muestra cómo está conectada 2 jeringas mediante una manguera a la cual está conectada tanto del extremo izquierdo como del extremo derecho, y en la parte derecha está sujetado mediante un gancho a la base del ascensor hidráulico. Lo que se va a realizar es que mediante el uso de una fuerza sobre la superficie de la jeringa izquierda, esta fuerza va a recorrer toda la parte del líquido que se encuentra en la parte central de la maqueta y va a recorrer su trayectoria hasta llegar al extremo de la parte derecha. Una vez que se haya hecho eso, el extremo no elongado de la parte de la jeringa derecha va a empujar, haciendo que la fuerza que se ha impulsado sea uniforme mediante el principio de Pascal y se empiece a elevar el ascensor tanto de menor a mayor proporción de elongación. De igual manera, cuando nosotros quitemos la fuerza con la cual nosotros estamos realizando este impulso o esta fuerza, el ascensor va a conseguir retomar su posición original, teniendo desde una mayor elongación
hasta una menor elongación, dado por el principio de Pascal y cómo la presión viene a ser uniforme durante todo el sistema. De esta manera es que funcionan los ascensores hidráulicos y todo lo que conlleva la práctica o aplicación de la hidrostática. A continuación vamos a proceder con la realización del ejercicio, el cual presenta el siguiente enunciado. El área de un pistón pequeño de una prensa hidráulica mide 80 centímetros cuadrados, sobre el cual actúa una fuerza de 488 kilogramos fuerza. Calcular la fuerza que se obtendrá en el pistón grande de 520 centímetros cuadrados de área. Antes de iniciar con la explicación debemos de tener en consideración la fórmula general del principio de Pascal. En esta fórmula se rige todo lo que viene a componer sus cálculos y sus posteriores aplicaciones. La fórmula es fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Con esta fórmula nosotros podemos desarrollar y posteriormente hacer despejes o incluso desarrollar algunas otras fórmulas que suceden y que son dependientes de la fórmula inicial. Antes de iniciar, debemos de realizar la recogida de datos. El área 1 viene a ser 80 centímetros cuadrados y la fuerza 1 488 kilogramos fuerza. A su vez, el área 2 tiene 520 centímetros cuadrados, pero no conocemos la fuerza 2, entonces la dejamos con una incógnita. Realizamos el respectivo despeje de la fórmula del principio de Pascal y obtenemos que fuerza 2 es igual a fuerza 1 por área 2 sobre área 1. Realizamos el reemplace de los datos y obtenemos que la fuerza 2 es igual a 488 kilogramos fuerza por los 520 centímetros cuadrados sobre los 80 centímetros cuadrados. Cabe aclarar aquí que no se ha realizado lo que viene a ser una conversión de unidades de centímetros cuadrados a metros cuadrados, puesto que ambos se van a simplificar y no es necesario hacer una conversión. Finalmente, tras realizar el cálculo matemático, tenemos que la fuerza 2 es igual a 3.172 kilogramos fuerza. La maqueta que hemos realizado sobre lo que es una prensa hidráulica, hemos tratado de realizarla con un sistema neumático, para con esto poder ejemplificar lo que sería el principio de Pascal direccionado a una prensa hidráulica. En este caso hemos realizado esta pequeña maqueta con un pistón neumático porque realmente las instalaciones que se necesitan hacer para este sistema no son tan complejas a diferencia de un sistema hidráulico donde necesitamos la presencia de fluidos y de una bomba hidráulica. En este caso, para este pistón solamente necesitamos lo que es un sistema de aire que lo obtenemos con un compresor, que lo transmitimos a este pistón de doble acción que puede subir y tanto bajar con los comandos que nosotros le demos al pistón mediante el aire, y esto nos ayudará a poder que el pistón se pueda mover tanto para abajo como para arriba. Si nosotros hablamos del principio de Pascal, nos dice que la presión que se genere dentro de todo el pistón va a ser siempre igual. Pero en este caso, con lo que nosotros hablamos que es del aire, que vamos a trabajar con un pistón de neumática, se puede decir que este va a poderse comprimir, algo que no sucede con los líquidos. En sí no sucede al 100%, pero en lo que es un pistón neumático se puede comprimir el aire y esto hace que no se pueda generar tanta presión y tanta fuerza que mande el pistón neumático, al contrario con los pistones hidráulicos. Vamos a dar el ejemplo para terminar con la explicación. Como baja el pistón y va rompiendo a su paso, en este caso el cartón. ¿Por qué se genera esto y por qué no hubo una presión más fuerte para que el cartón se pueda romper en un instante? Porque el material que estamos utilizando de alimentación del pistón no lo permite. Esto lo generamos sí con un pistón hidráulico que trabaje mediante fluidos y que genere una mayor presión y no se llega a comprimir como el aire. Con esto damos el claro ejemplo de que el principio de Pascal sí nos habla de más de fluidos a más que la neumática. La neumática no genera mucha presión porque se llega a comprimir y los fluidos no. Para dar una explicación a la maqueta que hemos realizado de una prensa hidráulica, debemos dejar en claro que para la elaboración de esta prensa utilizamos un pistón neumático no hidráulico y por ello debemos rescatar nuevamente los conceptos que nosotros vimos en la teoría del principio de Pascal, que nos dice que si un cilindro contiene un fluido y nosotros le aplicamos una fuerza de 30 newtons, este se va a llegar a comprimir, pero estimadamente muy poco. Al contrario, si al mismo cilindro le colocamos un gas y a este le comprimimos con la misma fuerza cuando contenía líquido, este se va a llegar a comprimir mucho mayor
que cuando tenía líquido. Por ejemplo, si nosotros le comprimimos a este cilindro con una fuerza de 30 newtons, por decir, se va a comprimir 1 centímetro. Y con el mismo cilindro con gas, se llega a comprimir 8 centímetros. Entonces podemos encontrar una diferencia de 1 a 8 centímetros. Con líquido y con un gas. Ahora, nosotros hemos realizado este esquema sobre la prensa que hemos realizado, dejando en claro que hemos utilizado un neumático, un cilindro neumático, un pistón neumático y no hidráulico. Y nosotros por este ejemplo asimilamos que es un pistón neumático. Este pistón neumático está conectado a un sistema de alimentación, el cual puede ser enviado por un motor, puede ser enviado por otro pistón que le alimente con lo que sería el aceite, el fluido, el aceite mecánico. Y nosotros decimos que este pistón tiene un diámetro de 6 centímetros y este pistón A uno de 9 centímetros. Entonces, nosotros debemos calcular este pequeño ejemplo que nos dice, esta lata que se encuentra fuera de donde el émbolo sale con extensión del pistón, si este pistón le va a llegar a comprimir a esta lata que necesita una fuerza de mayor igual que 80 newtons para ser aplastada. Y vamos a calcularlo, ¿no? Si dice, con el principio de Pascal nos dice que la presión 1 es igual a la presión 2. Presión 1 es igual a la presión 2 que genera estos dos pistones. El pistón número 1 nos dice fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Si nosotros reemplazamos los datos que tenemos, nos dice que aquí vamos a estar aplicando en el pistón pequeño B una fuerza de 30 newtons y reemplazamos todos los datos. El área, ¿cómo calculamos? Área es igual a pi por radio cuadrado. Teníamos el diámetro, sacamos la mitad y tenemos el radio. Y decimos fuerza 1 sobre el área 1, que es 63,61 centímetros cuadrados, es igual a la fuerza 2, que sería 30 newtons sobre 28,27 centímetros cuadrados. Multiplicamos en cruz y vamos a obtener la fuerza número 1. La fuerza número 1 es igual a 67.50 newtons. Y hemos encontrado la fuerza. Decimos que el alargamiento del pistón número A va a tener una fuerza de 67.50, pero para aplastarse la lata necesitamos una fuerza de 80 newtons. Quiere decir que la lata no se va a comprimir. Con esto hemos dado un claro ejemplo. Recordar que el pistón que utilizamos en la maqueta de la prensa no es hidráulico sino neumático, y ese gato neumático puede hacerse efecto esta teoría que hemos realizado, que por ser neumático puede comprimirse, va a tener una menos presión que el hidráulico para poder presionar una lata que pongamos abajo, y es por ello que es mucho más rápido su extensión, porque el gas que utilizamos del compresor, el aire, hace que se expanda más rápido, a lo contrario que un hidráulico. Muchas gracias. Pues muy bien, ahora vamos a realizar nuestro principio o a observar nuestro principio de Pascal en brazos hidráulicos. Aquí tenemos nuestra maqueta, nuestra pequeña maqueta de un brazo hidráulico que funciona bajo el principio de Pascal. Recordemos que nuestra presión es igual a nuestra fuerza sobre área. Entonces nuestra presión 1 va a ser igual a nuestra presión 2. Lo que tenemos es que nuestro principio de Pascal explica que una presión externa aplicada a un fluido confinado se transmite uniformemente a través del líquido. De acuerdo a esta ley, si una fuerza de entrada o F1 actúa sobre un émbolo de área o sobre su área 1, esta va a tener o causar una fuerza F2, una fuerza de salida, que actuará sobre un segundo émbolo, que en este caso va a ser nuestra área 2. Pues bien, entonces como observamos aquí tenemos nuestra maqueta. Realicemos una pequeña demostración. Bien, después de esa pequeña demostración, nosotros también tenemos que tener en cuenta la ubicación de cada una de nuestras jeringas, ¿no es cierto? Tenemos entonces nuestras áreas. Primero determinemos que el área de nuestras jeringas es de manera circular, entonces el área en el cual nosotros estamos aplicando la fuerza va a ser también circular. La fuerza que establezcamos en cada una de estas, por motivos prácticos y didácticos, es simplemente la relación entre las áreas va a ser de 1 sobre 1.
entonces la fuerza que ejerzamos nosotros sobre la jeringa 1 va a ser exactamente la misma en la jeringa 1 del movimiento, ¿no es cierto?, que establece el movimiento. Por lo tanto, la misma fuerza que yo establezco aquí voy a tener acá, dadas las condiciones del principio de Pascal. Recordamos una vez más el orden de nuestros pistones, de nuestras jeringas. Entonces vamos a realizar un primer análisis en nuestra primera jeringa, en nuestro primer émbolo. Nuestra fuerza 1 va a ser igual, despejado, nuestro principio de Pascal, igual a un área 1 sobre un área 2 por una fuerza 2 o una fuerza resultante. Vamos a realizar, como aprovechando que tenemos 4 émbolos distintos, 4 jeringas distintas, vamos a realizar 4 análisis distintos. En primer lugar vamos a establecer con una fuerza inicial o una fuerza 1 de 5 newtons, que va a ser igual a un área 1 y un área 2 sobre una fuerza 2. Como vemos, aquí tenemos unas 2 jeringas, un sistema de 2 jeringas que son exactamente iguales. Por lo tanto, aquí podremos despejar tranquilamente y nos quedaría que la relación entre superficies va a ser de 1. La fuerza 2 entonces va a ser igual a 5 newtons. Por lo tanto, cuando nuestras superficies son exactamente iguales y nuestra relación entre superficies es 1, nuestra fuerza 1 va a ser igual a nuestra fuerza 2, o la fuerza que imprimimos va a ser igual a nuestra fuerza resultante. Y ahora para nuestro segundo análisis vamos a tener una fuerza inicial de 5 newtons, pero la relación entre áreas ahora va a ser de 0,5 sobre 0,1. Es decir, de un medio, la relación entre áreas va a ser de un medio por nuestra fuerza 2. Vamos a tener una fuerza resultante de 10 newtons. Esta fuerza resultante de 10 newtons la entendemos puesto que tenemos una superficie inicial la mitad de pequeña que nuestra superficie en la cual se va a aplicar nuestra fuerza resultante. Por ende, como explica el principio de Pascal, se va a retribuir en una fuerza de salida equivalente al doble de la inicial. Hemos optado al final por realizar un análisis 4, pues con el 3 vamos a realizar un ejercicio un poquito más a profundidad. Vamos a tener una fuerza inicial de 5 newtons como en todos los anteriores casos, pero ahora la relación nos está dando que únicamente la relación entre áreas va a ser de un décimo. Es decir, yo puedo tener un área que sea equivalente a 1 metro cuadrado y un área 2 que sea equivalente a 10 metros cuadrados, por ejemplo. Con nuestra fuerza 2 va a ser igual a 10 veces más mi fuerza inicial, por lo que mi fuerza resultante al tener esta relación de un décimo entre mis áreas va a ser igual a 50 newtons. Una de las mejores jeringas en las cuales nosotros podemos establecer nuestro principio es en la jeringa 3, pues esta controla todo el brazo. Vamos a despreciar la masa de todo nuestro brazo, y vamos a asumir que es un brazo rígido, que no existe este pistón 2. La masa que nosotros necesitemos alzar sea alzada por este pistón 3, que a su vez va a ser alzada por este pistón 3 de acá, que nuestro ejercicio va a tener diferentes áreas. Y necesitamos, como hicimos en nuestra demostración, un peso que en este caso va a ser de 10 kilogramos. Establezcamos entonces el ejercicio. Finalmente, con este pequeño análisis realizado, nuestra masa requerida, la masa que nosotros necesitamos mover, alzar, va a ser de 10 kilogramos. Le darías 1 que va a ser equivalente a 0,1 metros cuadrados, y nuestra área 2 que va en este caso a ser de 0,75 metros cuadrados. Vamos a reemplazar a nuestra fórmula de Pascal, determinando en principio cuál va a ser nuestra fuerza 2 o la fuerza resultante que nosotros necesitamos superar para poder alzar tal peso, que va a ser nuestra masa por la gravedad, por lo que nuestra fuerza 2, que es este análisis, va a ser equivalente a 98 newtons. Va a ser esta la fuerza que nosotros necesitamos levantar. Por ende, nosotros necesitamos realizar el reemplazo en nuestra fórmula, quedándonos libre nuestra variable de F1, que va a ser nuestra fuerza inicial. Realizamos las operaciones, aquí mi fuerza 1 va a ser igual a 13,66 newtons. Entonces, una vez que yo exceda esta fuerza, ¿no es cierto? Cuando mi fuerza sea mayor a 13,66 newtons, voy a poder ser capaz de alzar con mi brazo un peso de equivalente a 10 kilonewtons, dado las áreas que tenemos nosotros en nuestro ejercicio de nuestro brazo hidráulico.